Seguimos en Cosechas y Negocios, ahora con Santiago Sáenz Valiente. Santiago, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Santiago es ¿cómo experto en impuestos. Cada vez menos. Docente, ¿por qué cada vez menos? Está muy complejo esto. ¿Sí? ¿Cuál es, Muy complejo. ¿Dónde está lo más complicado? Y lo más complicado está en que, diría, desde el año 1985 no hay una reforma tributaria en la Argentina. Ajá. Y lo más complicado está en la incertidumbre. Diría que está en la inseguridad jurídica, vinculada especialmente en el agro a todo lo que es la gran cantidad de obligaciones de información que hay. Ni hablar de las cargas fiscales, que son elevadísimas, y la gran cantidad de impuestos que vos sabés que hay, unido a situaciones de riesgo permanente ante el registro fiscal de operadores de granos, los distintos regímenes que hay de información. ¿Cuáles son hoy los principales impuestos, tributos que están Generando distorsiones. Cambiando, claro. Por un lado generando distorsiones y están cambiando y el contribuyente tiene que estar atento para no tener problemas. Mira, todo lo que es obligaciones de información, información sobre capacidad productiva, sobre cantidad de hectáreas sembradas, sobre los principales granos a medida que se van cosechando, estar informando, el registro fiscal de operadores, todo esto, inclusive la resolución 3208, lo quiero advertir, de la provincia de Buenos Aires, que vence ahora el 6 de septiembre, es una normativa que obliga también a informar el destino de las tierras de más de 50 hectáreas. Todos los productores tienen que informar cuál es el destino, si lo tienen explotado en forma propia, si lo tienen arrendado a un tercero, qué tipo de contrato es, por qué monto, por qué periodo, quién es el inquilino, es decir, informar todo ante la Dirección General de Rentas de la provincia de Buenos Aires. ¿E informar para qué? Después con eso... El problema es que si no se informa, hay amenazas de pérdida, en definitiva, del descuento en el impuesto inmobiliario, por buen cumplidor, como que uno dejaría de ser buen cumplidor. Es decir, hay una gran cantidad de regímenes informativos, insisto, la actualización de información de la resolución 2300 por el registro fiscal de operadores de granos, la situación de la obligación de cumplir con la ley antievasión, esto de pagar, dejar la pisada, ¿no? De la forma de pago a través de un cheque para acreditar en cuenta. ¿Y eso cómo...? Eso funciona hace mucho. El tema es, digamos, que si yo no cumplo con este régimen, puedo llegar a estar impedido de computarme el crédito fiscal de IVA que hubiera tenido derecho, o me pueden llegar a impedir deducir el gasto. Bueno, la ley de antievasión es importantísima tenerla en cuenta y muchas veces es muy difícil en la práctica para el agro. Fíjate vos una cosa, creo que fuera de cámara hablamos de un tema que es el tema de la retención de impuestos a las ganancias que tiene que hacer el productor cuando paga conceptos como, por supuesto, arrendamientos, honorarios, fletes, la misma compra de hacienda o compra de cereales o compra de semillas. Hay que retener impuestos a las ganancias, sin embargo, el sujeto no está designado específicamente, no hay una advertencia. Esto es una normativa, que es la resolución 830, que, digamos, por el mero hecho de actuar económicamente en el mercado, uno está obligado de retener impuestos a las ganancias al beneficiario. O sea que cualquier servicio que un productor requiera, por el cual tenga que pagar... Cualquiera de los conceptos que esté incluido, puede ser servicio, compra de bienes, está incluido. Y lo grave de esto es que si uno no cumple, el fisco tiene la potestad, porque se la da la ley de impuestos a las ganancias, de impedir deducir el gasto. Y esto en los hechos, Cristian, es obligarlo a pagar el 35% del impuesto que en principio le hubiera correspondido al otro. Esto va a traer cola, hay fallos judiciales que están en una primera instancia fueron en favor del contribuyente, ahora en contra. ¿Y esta retención cada cuánto tiempo? En cada pago, en cada pago depende del concepto, yo tengo un mínimo determinado y una forma de retener determinada. Puedo tener una alícuota del 6%, como por ejemplo, como es el caso de los arrendamientos, o puedo llegar a tener una tabla, como es el caso del pago de un honorario. Tabla que, dicho sea de paso, está congelada hace más de 10 años y esto es lo que distorsiona mucho. Yo te diría que, resumiendo, después los tiempos se nos van, el problema mayor es la necesidad de planificar, organizarse, conocer con tiempo qué operaciones va a desarrollar el productor, qué tipo de operaciones para que elija la más óptima desde el punto de vista tributario.
Tener en cuenta que, ya lo sabemos todos, la presión fiscal es muy, muy fuerte, esperemos que haya cambios. La falta de ajuste por inflación, no me voy a cansar de decirlo, vos me lo has escuchado varias veces. Hoy, que esté suspendido ese ajuste, que lo que logra o lo que busca es simplemente llegar a determinar el resultado correcto de la actividad para cobrar el impuesto en función de la verdadera capacidad de contribuir que tiene este contribuyente. Eso es algo esencial. Y después vuelve también sobre el tapete a discutirse el tema de lo que se llama la ganancia por tenencia, es decir, aquel aumento de ganancia que se produce más allá de que yo no realice ninguna operación, que es por mero incremento del precio de mercado del bien que yo soy poseedor, que tengo en mi existencia. ¿Y eso qué es lo que Eso genera el pago del 35%, en una sociedad del 35%, en una persona física o sociedad de hecho, cada una de las personas físicas tendrá que gravar de acuerdo a la tabla. Sabemos que la tabla está congelada hace 10 años, con lo cual después de 120.000 pesos de ganancia grabada, paga también el 35%. Pero eso ¿cómo es? Eso Pensando un productor tiene un Hacienda, silo... o simplificalo, Hacienda, Sí. la misma cabeza de Hacienda al inicio que al final, invernada, para simplificar, Claro. aumentó el precio un 30%. En realidad, primero me están haciendo pagar un impuesto sobre una ganancia inexistente, pero además me están pretendiendo exigir un impuesto sobre un aumento de cotización del bien, cuando en realidad, digamos, no hice ninguna operación. Tengo la misma cantidad de existencia de Hacienda al inicio que al final. Con lo cual, ahí hay varias cosas que se discuten. Y el tema concreto también es el tema de la venta de inmuebles. Yo creo que hay que prestarle mucha atención a lo que va a suceder ahora con la venta de la gravabilidad de las acciones, con el 15% del impuesto que se está discutiendo en diputados. Realmente es preocupante. Pero no entiendo, Santiago, ¿por qué la venta de inmuebles? ¿Qué tiene Te que ver explico con...? por qué. Porque los inmuebles, sabemos que los costos no se permite actualizar desde el año 1992. Entonces yo vendo un inmueble rural y puedo llegar a tener que pagar un impuesto estrambótico, extraordinario, enorme, sobre una utilidad que no existe. Como si fuera una utilidad. Claro. Ah, pero ¿qué pasa? En los hechos muchas veces se venden sociedades que tienen contenido de tierras rurales. Hasta ahora eso estaba exento. Ahora va a empezar a quedar grabado por el precio de venta con un 15%. Esto va a eliminar esa posibilidad que existía de buscar una alternativa válida. Existen otras. Las reorganizaciones de sociedades son absolutamente indispensables tenerlas en cuenta cuando se planifica una cuestión hereditaria, hereditaria futura. El tema del impuesto a la herencia, ni hablar. Sabemos que van de tasas del 4 al 17% para los hijos. Es decir, estamos en un mapa de tributación de alta complejidad y de incertidumbre, a mi juicio, y de una carga fiscal muy elevada que evidentemente, como bien vos decís, tienen que hacer algo con los derechos de exportación, los impuestos a las exportaciones. No le tenemos que llamar más retenciones. Impuesto a la exportación, porque es un verdadero impuesto, ¿no? Te quería preguntar brevemente lo del registro de operadores de granos. Sí. El registro, a ver, te doy mi opinión muy dura. Yo creo que es inconstitucional ese registro. Lo que pasa es que está vigente desde hace muchos años. ¿Por qué digo que es inconstitucional? Porque la ley de procedimiento fiscal no la autoriza al fisco a establecer este tipo de registros. Sin embargo, está vigente y a mí lo que me preocupa es lo endeble de la habilitación del registro, lo complicado que es habilitarlo y si uno cae por algún motivo, que hay que ver cuán objetiva fue la sanción, realmente, porque es una sanción, creo que es un registro obligatorio, porque si no uno no puede operar, está muy complicado volver a rehabilitarlos y aún cuando uno esté habilitado tiene saldos a favor que se le acumulan por retenciones, hay una retención del 8% sobre el 10,5% de IVA con una promesa expresa de la propia normativa de devolver el 7%, esto está muy atrasado, el fisco está debiendo alrededor de 5.000 millones de pesos. Es cierto, y eso y hay muchos amparos que se están presentando y una vez presentado el amparo generalmente en forma inmediata el fisco devuelve, pero bueno,
realmente hay una preocupación muy grande a través del funcionamiento del registro y de las restricciones que se producen, ¿no? Bien. Bueno, Santiago, muchas gracias por estar otra vez en Cosechas Sin Negocios, es un placer. Bueno, y a ustedes los espero la próxima semana.